Buen día a todos. Mi nombre es Karina Machado, yo soy integrante del Comité de Nutrición de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y estoy dando inicio a esta mesa que fue una de las que eligió el comité con un tema que nos preocupa mucho a todos los pediatras y al personal de salud que dado la epidemia de COVID-19 y las consecuencias que esta puede tener sobre la salud de los niños y especialmente sobre su nutrición. Entonces elegimos esta mesa que se llama Pandemia COVID, Inseguridad Alimentaria en Niños y Adolescentes, y tengo el gusto de presentar para esta mesa como disertante a la licenciada Julieta Moreira. Bienvenida, Julieta. Julieta es licenciada en nutrición y es consultora en seguridad alimentaria y nutricional en representación de FAO Uruguay. Adelante, Julieta. Gracias, Karina. Bueno, voy a comenzar mi presentación. Como Karina dijo, soy consultora de enlace y procesos estratégicos con énfasis en seguridad alimentaria y nutrición en la representación de FAO en Uruguay. La presentación del día de hoy es sobre seguridad alimentaria y estado nutricional en niños y adolescentes uruguayos, perspectivas de la FAO hacia la transformación de sistemas agroalimentarios sostenibles y dietas saludables. Bueno, como todos saben, en Uruguay la malnutrición por exceso es el problema nutricional con mayor prevalencia y de igual manera se refleja esta problemática en niños, niñas y adolescentes del país. Esta problemática se puede observar a través de diferentes indicadores. El primer indicador es la lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses ha descendido casi 8 puntos porcentuales con respecto a los últimos datos que son del 2011. Los datos actuales que tenemos son del 2020. Y dentro de esos primeros 6 meses del niño o niña, a partir del cuarto mes, el descenso es marcado, como pueden observar en la gráfica. La evidencia científica indica que la lactancia materna exclusiva protege a los niños y niñas respecto a los problemas de sobrepeso y del crecimiento. El retraso en el crecimiento en población general en Uruguay viene disminuyendo comparando los datos del 2020 con el 2000. Sin embargo, Uruguay además, comparado con la región, presenta los menores índices de retraso en el crecimiento, ubicándose en un 6,9%. Estos datos son de UNICEF, OMS y el Banco Mundial. Sin embargo, el retraso del crecimiento en los primeros años de vida, es decir, entre 0 y 23 meses de edad, sí ha estado en aumento y se observa un claro aumento desde el 2011 al 2020, ubicándose en el 2011 en un 8,5% y en el 2020 un 11,5%. Para los indicadores de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, el sobrepeso y la obesidad viene con un aumento significativo y sostenido a lo largo de los años, tanto en Uruguay como en la región. Sin embargo, Uruguay presenta los mayores índices de estos indicadores en comparación con la región, es decir, está bastante elevado con respecto a los otros países de América Latina y el Caribe. Esta tendencia, yo elegí la gráfica de obesidad, pero esta tendencia se ve de igual manera para el sobrepeso. Bien. Sobre inseguridad alimentaria, que es un indicador muy utilizado a nivel regional, es importante aclarar que en América Latina y en Sudamérica específicamente viene aumentando desde el 2014 la inseguridad alimentaria. Claramente la pandemia del COVID-19 impactó y es un indicador que la pandemia refleja el impacto bastante directo, ya que habla del poder adquisitivo de los hogares para la compra de alimentos, entre otros factores, entre otro tipo de recursos, pero tiene los recursos económicos en cuenta. En Uruguay, la inseguridad alimentaria moderada o grave se encuentra en el 23,5% de la población. Como yo ya dije antes, la pandemia afecta a niveles sanitarios, económicos y sociales en el país. Para que tengan una idea, inseguridad alimentaria moderada o grave, estamos hablando en el caso de moderada de personas que en una escala de percepción de experiencias de su vida relatan que
presentan inseguridad o incertidumbre del poder adquisitivo para la compra de alimentos. Si estamos hablando de una inseguridad alimentaria grave, se habla de personas que relatan que no han podido comprar alimentos, incluso han pasado días sin consumir alimentos, para que tengan una idea de lo que sería moderada o grave. Por otro lado, también tenemos otro indicador que está muy relacionado también al poder adquisitivo de los hogares y que la pandemia afectó directamente, que es el costo de la alimentación. La demanda de productos sanos y nutritivos se vio afectada con la pandemia y se favorece la compra de productos ultraprocesados de menor costo, con alto contenido en calorías, azúcares, grasas y sal, y que son perjudiciales para la salud. Sobre todo se afecta la calidad de las dietas, en especial en grupos de población de menores ingresos. En América Latina y el Caribe, el costo de una dieta saludable se encuentra en $4,25 americanos y es la segunda región con el costo más alto en alimentación saludable. Para Uruguay específicamente, si comparamos una dieta saludable con una dieta mínima en calorías, la primera es 4 veces más cara. Cuando hablamos de dieta saludable y dieta mínima en calorías, nos referimos a dieta mínima en calorías sería el mínimo requerimiento para cumplir con el día para esa persona. Cuando hablamos de dieta saludable, hablamos que se equilibran nutrientes en variedad de alimentos y cubre con las calorías requeridas para el día. Por lo tanto, el sobrepeso, la obesidad y el retraso de la talla son los problemas nutricionales prevalentes en los 2 primeros años de vida de esos niños que se atienden en el Sistema Nacional de Salud en Uruguay, porque es quien lleva los registros. Y este problema de salud pública se encuentra en franco aumento año tras año, representa el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo es la alimentación en niños y niñas en Uruguay? Bueno, la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud del 2018 realizada en Uruguay evidencia que los niños entre 2 y 6 años muestran un consumo con niveles excesivos de sodio, de azúcar, sobre todo azúcar porque sobrepasan el doble del límite recomendado según el Ministerio de Salud Pública, de grasas saturadas y trans. A su vez, presentan un insuficiente consumo de fibra y en conjunto presentan una insuficiente inclusión de alimentos según las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en un aumento en los últimos años de enfermedades crónicas no transmisibles en la infancia. Y esto repercute negativamente en la salud de esos niños y niñas desde edades tempranas. ¿Qué significa? Que repercute en no solo la salud en el momento del niño y niña, sino que compromete su futuro y el estado de salud de cada uno de ellos. La cooperación técnica de FAO se focaliza en áreas altamente prioritarias para el país. Nosotros trabajamos dentro de un marco de programación país que tiene 4 prioridades. La primera es el desarrollo rural e integración de la agricultura familiar en las cadenas de valor. La segunda es la sostenibilidad ambiental de la producción agropecuaria y sistemas productivos menos vulnerables y con mayor resiliencia. La prioridad 3 es alimentación saludable, inocuidad alimentaria y sistemas agroalimentarios eficientes. Y la prioridad 4 es la promoción de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Uruguay necesita mejorar el desempeño de hábitos nutricionales en todos los sectores de su población a través de la migración a dietas saludables. FAO, a través de esta prioridad 3, como mencioné anteriormente, fomenta el aumento del consumo de frutas y hortalizas, la valorización del tiempo destinado a la preparación de alimentos en el hogar, la mejora de los hábitos alimenticios y la reducción de incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el año 2021 como el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. La FAO es el organismo encargado de conmemorar el año en colaboración con otras organizaciones y órganos competentes del Sistema de Naciones Unidas. Está impulsado además por los Estados miembros a que adopten medidas eficaces en beneficio de la producción y el consumo de frutas y verduras. Las frutas y verduras son elementos esenciales de nuestra dieta, y por eso FAO, junto con las Naciones Unidas, conmemora el 2021 como el año de las frutas y las verduras. A su vez, FAO reconoce en Uruguay el desarrollo de acciones para proteger la salud de niños y adolescentes del Uruguay, la implementación y el seguimiento de indicadores del estado nutricional,
seguridad alimentaria de niños y niñas en el Uruguay, y a su vez el desarrollo de guías para una alimentación saludable, junto con la revalorización de la comida casera y saludable como parte de nuestra cultura. Por otro lado, tenemos el programa alimentario escolar, no solo en Uruguay, sino en otros países de América Latina también, que son una política social de las más efectivas para garantizar seguridad alimentaria y nutricional en niños y niñas. La educación alimentaria y nutricional es necesaria desde edades tempranas. En estas etapas se fundan las bases de los hábitos alimentarios que pueden prolongarse el resto de nuestras vidas. Por lo que el comedor escolar tiene la capacidad de operar como un protector de la alimentación de los niños y niñas del Uruguay. A su vez, como producto de la pandemia, sociedades civiles organizadas le hicieron frente a la pandemia del COVID-19. En el 2020, los datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República evidencia que emergieron 700 ollas y merenderos populares en nuestro país, junto con organizaciones que también donaron alimentos a centros CAIF, Club de Niños, escuelas, liceos, centros juveniles, merenderos, comedores, refugios y ollas populares. Los bancos de alimentos pueden contribuir a la protección de la seguridad alimentaria y a la reducción de pérdidas y desperdicios alimentarios. Uruguay, tanto como otros 4 países de América Latina y el Caribe, cuenta con el rotulado frontal de alimentos por el decreto aprobado número 272018. La evidencia científica producida en la región demuestra que la implementación del etiquetado frontal impacta en la atención a la información en el etiquetado por parte del consumidor, el comportamiento de compra, el consumo de las personas y por parte de la industria, la reformulación de productos. Piensen que muchos de estos productos son destinados a público infantil o público joven, y piensen también que dentro de un hogar un niño tiene poder de incidencia en la compra que hacen los padres de productos. Por lo cual son una población beneficiada por este decreto. La disminución del consumo de alimentos y bebidas de ultraprocesados también está asociada a la reducción y prevención de la obesidad. Por otro lado, FAO tiene un amplio papel en el seguimiento de los ODS, que implica una mayor colaboración entre la organización y los países. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desarrollados por las Naciones Unidas, yo incluí el objetivo 2 y 3 específicamente. Objetivo 2, que es hambre cero, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y el objetivo 3, que es salud y bienestar, y habla sobre garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. ¿Por qué pongo estos 2 objetivos? Porque de cara a la prevalencia de malnutrición por exceso en crítico ascenso, tenemos que pensar que quedan 9 años para el 2030 y deberíamos trabajar en pro de cumplir esos objetivos. Por otro lado, Uruguay también desarrolló el diálogo nacional para la cumbre sobre sistemas alimentarios, el diálogo nacional con el fin de impulsar la agenda del 2030 para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que reiteró el compromiso del país de fortalecer la cooperación a futuro entre FAO y Uruguay en pro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, quería mencionar la articulación entre los diferentes sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque se necesitan de esfuerzos colectivos para el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles y dietas saludables. Muchas gracias. Bueno, excelente, Julieta. Muy claro los conceptos que tú vertiste. Muchas gracias. Y no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, me avisan que tenemos preguntas. Mientras leo las preguntas, te hago la siguiente pregunta. Tú dijiste que las ollas y merenderos en nuestro país habían aumentado y quería saber si FAO monitoriza la cantidad de ollas, las personas que concurren y que solicitan ser asistidas por esas ollas, y si monitoriza la calidad de los alimentos que se pueden dar. ¿Lo hace? Mira, te cuento,
Karina. Nosotros seguimos los datos que son sistematizados, por ejemplo, los últimos datos, dado la pandemia, fueron sistematizados por ciencias sociales, el dato del número de ollas y merenderos, y trabajamos conjuntamente en función del desarrollo de guías para la alimentación saludable. Específicamente con la calidad de la alimentación brindada en ollas y merenderos no hemos trabajado, pero es un lugar con mucho potencial de trabajo y la pandemia nos ha puesto bien claro en qué momentos la sociedad civil respondió y hay que estar apoyando desde nuestro apoyo técnico y desde FAO es eso, es buscar la mejor manera de hacerlo en conjunto. No lo hemos hecho hasta ahora, pero sí de cara al futuro es algo para tener en cuenta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá tenemos la primera pregunta, dice, excelente presentación. Antes del 2020, ¿qué cifras de inseguridad alimentaria tenía Uruguay? Bueno, si ustedes ven, esperen un segundito, que voy a la diapositiva. Bien, los datos que tenemos eran el del 2014, los primeros datos que eran 21,6 y fueron subiendo en 2017 23,2 y en 2018 23,5. Es decir, que el aumento no es, por ejemplo, no sé, comparado con la malnutrición por exceso que se ve un aumento radical, es un aumento más paulatino, pero eso no quiere decir que no venga aumentando y que hay que tomar acciones, sobre todo porque estamos hablando de inseguridad alimentaria moderada o grave, que son ambos indicadores intrínsecamente relacionados con la malnutrición. La malnutrición en edades tempranas y sobre todo la malnutrición por déficit en edades tempranas y la malnutrición por exceso en la adultez. Perfecto. La siguiente pregunta yo creo que quedó bastante contestada, que dice, ¿podría explicar cómo la pandemia agravó la inseguridad alimentaria? No sé si tú querés agravar. Si quieren algo. puedo volver a mencionar. La inseguridad alimentaria es un indicador muy interesante porque mide la percepción de la persona. Por ejemplo, el costo de la alimentación es un número que se calcula en base a determinados factores económicos. Lo que sería inseguridad alimentaria es una escala de experiencia de la persona, en la que se le pregunta si en algún momento tuvo dificultad económica para adquirir alimentos, cuántos días de un mes, por ejemplo, puede ser la pregunta. Son varias preguntas y con eso se elabora como el indicador global. Y como dije, la pandemia afectó la capacidad de compra de las personas, sobre todo en hogares de menores ingresos, cuyo porcentaje de compra destinado a alimentos es mayor que en hogares de mayores ingresos. Bien, entonces en estos hogares la pandemia afectó la capacidad de compra, llevando a adquirir alimentos capaz de menor costo, pero nutricionalmente de menor calidad. Bien, y me olvidé lo que iba a decir. Sí, en caso de moderada o grave, la diferencia es que en moderada la persona sintió inseguridad o capaz incertidumbre de poder comprar los alimentos. La grave ya habla de una persona que declara no haber podido adquirir alimentos, incluso pasar hambre. Sí, perfecto. Y la última pregunta dice, ¿cómo monitoriza FAO la inseguridad alimentaria en los países? Bien. FAO, no solo desde la oficina de Uruguay, sino desde su oficina regional en Chile, elabora todos los años el panorama de inseguridad alimentaria y nutrición para América Latina y el Caribe, en el cual, a través de un grupo que se dedica a elaborar estadísticas de países, cada país colabora brindando los datos. Inseguridad alimentaria es uno de los indicadores que todos los años se publica en el documento que se llama Panorama del Estado de Nutrición y Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. Perfecto. Y una última pregunta que te quiero hacer yo. Mucho se ha hablado desde que empezó la pandemia y cada tanto se vuelve a hablar del programa de alimentación escolar en Uruguay. Incluso con versiones de prensa que las autoridades desmienten. ¿FAO también monitoriza el programa de alimentación escolar? No directamente FAO monitoriza, sí FAO trabaja conjuntamente con ANEP, brindando soporte técnico, pero no es quien monitoriza el programa. Porque el programa está ANEP y el ministerio encargados, no es quien lo monitoriza FAO, pero sí trabaja conjuntamente con ANEP en el soporte técnico
Y como yo dije en la presentación, hay que tener en cuenta que durante la pandemia las escuelas estuvieron cerradas por momentos, eso afectó la posibilidad de brindar la alimentación y tenemos que ver que el comedor escolar es protector de la alimentación de los niños y niñas del Uruguay. Perfecto. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por tu conferencia, creo que fue de mucho valor y bueno, realmente este es un tema en el cual vamos a tener que seguir como sociedad y como personal de salud trabajando en forma ardua y bueno, y mucho más ahora que como para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, como que es como que yo veo como que retrocedimos pasos en lugar de avanzar cuando en realidad lo que estaba pensado era seguir hacia adelante. Sí, ¿no? Creo que la pandemia fue un parate grande, pero bueno, nos queda camino, mucho camino, y vuelvo a lo mismo, como decía yo en mi última diapositiva, el esfuerzo es colectivo. Academia, Estado, privados, la sociedad civil, necesitamos de todos comprometidos para lograr esos objetivos. Sin duda. Muchas gracias.